Se siente tu presencia en este lugar, Señor. Y no hay nada mejor y no hay nada más satisfactorio para nosotros que poder estar donde tú te manifiestas, Señor, donde tú te muestras, te haces notar, Señor. Porque entendemos que tú estás en todo lugar, porque eres omnipresente. Pero la realidad es que tú no te manifiestas en todo lugar, aunque tú estás en todo el universo, Señor, pero no te manifiestas en todo el universo. Te manifiestas donde se te adora a ti, Señor. Y acá te hemos alabado, te hemos adorado, Señor. Y ahora queremos que nos hables al corazón, Señor, y que por la palabra se produzca fe en nosotros, y entendemos que la fe es la que puede mover montañas. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Levántate y camina es el título del mensaje de hoy, o si lo digo en cordobés, es levántate y camina. Amén. ¿Puedes decirlo conmigo? Levántate y camina. Muy bien, quiero que leamos ahí en el libro de Hechos capítulo 3. Ahí está este pasaje que es tan conocido y tan leído por nosotros, tan escuchado. Pero vamos a aprender algunas cositas hoy y después vamos a orar en base a esta palabra. Díganme amén si están conmigo, si tenés tu Biblia ahí o tu teléfono o donde tengas la palabra. Si no, lo seguimos acá en el proyector. Antes de leer la palabra, quiero saludar a todos los que nos ven a través de internet, los que nos siguen. Tenemos muchas reproducciones en el canal de YouTube. Los animo, hermano, a que se suscriban, a que se suscriban, ¿no? Se anoten, iba a decir, pero queda muy antiguo, ¿no? Anótense en el canal de YouTube, no. Suscríbase ahí, denle un me gusta, haga un comentario. Todo eso nos ayuda a que ese modo de comunicación se vaya expandiendo cada vez más. Amén. Así que saludamos a todos los que nos ven a través de internet y nos siguen, que no están acá presentes, pero están escuchando esta palabra. Muy bien. Capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 3. Leo de la versión Nueva Traducción Viviente, ¿no? Que es una versión más actual, NTV. Dice así: cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Amén. Hasta acá leemos. A las 3 de la tarde era la hora de la oración y Pedro y Juan se acercaron ahí al templo, y nos dice acá la palabra que justo en ese momento, porque era el momento en el que concurría toda la gente, generalmente los hombres eran los que iban a ese momento, ese tiempo de oración en el templo. Entonces, como había concurrencia de gente, era la hora de la entrada, del comienzo. Parece que lo llevaban a este muchacho que era paralítico, que estaba lisiado de nacimiento. Así que se encontró él, o vio a Pedro y a Juan y a Pedro, y nos dice el versículo 3 que cuando el hombre vio a Pedro y a Juan que estaban por entrar, les pidió dinero. Creo yo que como a todas las personas que se acercaban a ese lugar, este hombre acostumbrado, era lo que hacía todos los días, les pidió limosna, dice, les pedía limosna, dice la versión Reina Valera. Ahora, quiero centrarme en Juan y en Pedro y en Juan, porque ellos eran dos hombres de Dios, eran dos discípulos del Señor. Aunque el Señor ahora, en este momento, ya no estaba con ellos,
El Señor Jesús en este momento ya había ascendido al cielo. Ellos habían quedado como líderes, ellos junto con los demás discípulos, como líderes de lo que había comenzado, lo que el Espíritu de Dios había activado en ese momento, que era la iglesia del Señor. Amén. La iglesia de Cristo empezó en este tiempo en el libro de los Hechos y continúa en nuestros días. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. En la Biblia, este libro de los Hechos se titula así, se llama así, los Hechos de los Apóstoles. A mí me gusta más decirle los Hechos del Espíritu Santo, porque fueron muchos milagros lo que ocurrieron en este tiempo, y ahí se produjo justo un capítulo anterior, en Hechos capítulo 2, la irrupción del Espíritu Santo llenando a todos los discípulos, a los 120 que estaban en el aposento alto, fueron bautizados con el Espíritu de Dios y el Señor les dio poder. Por eso después pudieron salir y operar milagros y testificar y predicar el Evangelio, y fue un gran avivamiento el que se vivió en esos días. Amén. Ahora, en nuestros días, hermanos queridos, el Espíritu Santo sigue operando, sigue obrando, y la iglesia sigue en avivamiento. ¿Cuántos me dicen amén? Siguen ocurriendo milagros de Dios, y creemos que en esta noche el Señor lo va a hacer también en nuestro medio. Ahora, Pedro y Juan eran siervos de Dios. Número uno, quiero centrarme en ellos en el primer punto. Eran siervos de Dios. Diga conmigo, siervos de Dios. Después eran discípulos del Señor Jesús. Habían estado con Él cuando Jesús caminó en esta tierra, pero ahora, aunque Jesús ya no estaba, seguían siendo discípulos del Señor, porque estaban siguiendo sus pisadas y estaban siendo ellos como Jesús había sido, con el mismo corazón, con el mismo espíritu. Número 3, eran hombres de oración. Estaban yendo justo a la reunión de oración de las 3 de la tarde. Así que eran hombres de oración, eran hombres que estaban en comunión con el Señor. Amén. ¿Qué más eran Pedro y Juan? Eran hombres compasivos. ¿Cómo me doy cuenta yo que eran hombres compasivos? Porque prestaron atención a lo que le estaba pasando a este muchacho. Ustedes saben que nosotros mismos, hermanos, en la calle vemos y en nuestro diario vivir, en nuestro diario movernos en la calle, a veces nos cruzamos con mucha gente indigente, con mucha gente que está pidiendo, que está solicitando ayuda, algunos lisiados, algunos no, pero se dieron cuenta que a veces uno repara, uno se da cuenta, pero otras veces no. Muchas veces nosotros vamos metidos en nuestras cosas, vamos ocupados en lo nuestro, y a veces no nos damos cuenta de que hay alguien que está pidiendo ayuda o de que está necesitando algo. En el caso de Juan y Pedro, se dieron cuenta ellos de que este hombre estaba ahí a la puerta y estaba pidiendo dinero, estaba solicitando economía, era lo que necesitaba en ese momento, o lo que él creía que necesitaba en ese momento. Así que diga conmigo, Pedro y Juan eran compasivos, porque eran discípulos del Señor. Todos los discípulos del Señor es una característica sine qua non en cada uno de nosotros. Tenemos que ejercitar la compasión. Amén. Tocar que tenés al lado y decirle, tenés que ejercitar la compasión. No podemos estar solo mirando para nosotros mismos. No, hay una necesidad impresionante en la calle, en todos lados, ¿no? Así que eran hombres compasivos. Otra característica que veo yo en ellos es que estuvieron atentos a la necesidad de este muchacho. Y ahora vamos a seguir leyendo la historia y lo vamos a detallar un poquito más, pero se preocuparon por él, aunque tenían algo que hacer y aunque el propósito de ellos era entrar al templo y tener un tiempo de comunión con Dios y con los hermanos también, con los que habitualmente acudían a la oración, pero se tomaron el tiempo para frenarse y prestar atención a la situación de este hombre. Amén. Ahora, Pedro y Juan representan
a la iglesia de Dios. Pedro y Juan representan a la iglesia del Señor, que tiene lo que la gente necesita. El miércoles pasado les hablé acá y el mensaje fue: nosotros tenemos lo que la gente necesita. Amén, hermanos. ¿Se acuerdan algunos de los que estuvieron el miércoles acá? Si no, la tienen ahí en el canal de YouTube. Hoy me he venido haciéndole publicidad al canal. No, ahí la tienen a la prédica también. Nosotros tenemos, diga conmigo, yo tengo lo que la gente necesita. Porque tenemos lo que Dios nos ha dado. Tenemos un gran tesoro en nuestro interior, y aunque nosotros somos vasos de barro, como lo dice la palabra, tenemos este gran tesoro en vasijas de barro. Nosotros somos barro, hermano, por supuesto, en el hombre exterior, pero en el hombre interior nosotros tenemos a Cristo y el Espíritu Santo dentro de nosotros, que puede ser derramado, que puede tocar a otra persona y su vida puede ser transformada radicalmente. Así que Pedro y Juan representan a la iglesia que tiene lo que la gente necesita. Pero la iglesia es la que sabe lo que toda la humanidad necesita. Somos nosotros los que sabemos lo que la gente necesita. Saben que muchas veces la gente cree que necesita algo, pero lo que está necesitando, lo que está requiriendo o lo que es fundamental para su vida es mucho más profundo todavía. Encontramos mucha gente solicitando, pidiendo ayuda, y el enfoque a veces está en las cosas externas, pero hay una necesidad, y la iglesia, nosotros los que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, sabemos lo que verdaderamente el mundo necesita. Amén, hermanos. Pedro y Juan sabían lo que verdaderamente este hombre necesitaba. Quiero centrarme un poquito en el muchacho, en este cojo que pusieron ahí. Ya dijimos todo lo que representan y lo que eran Pedro y Juan. Ahora, el hombre número uno, nos dice la Biblia que estaba lisiado, estaba paralítico. Tenían que traerlo, así que era una enfermedad que lo tenía postrado, lo tenía inhabilitado. No podía moverse por sí mismo, no podía valerse por sí mismo en su propia fuerza. Necesitaba de otra gente que lo trajeran y después que lo vinieran a buscar. Así que un hombre completamente paralizado, en un problema verdaderamente complicadísimo. Otra característica que veo en este hombre es que siempre estaba a la puerta, lo traían a la puerta del templo. Amén, hermanos. Así que de alguna manera este hombre no entraba al templo, no estaba dentro, pero tampoco estaba muy alejado del templo, estaba en las puertas, estaba en el límite. Saben, hermanos, que a veces hay mucha gente que se encuentra así, en la puerta de lo que Dios quiere hacer con ella. Algunos están con un pie dentro y con un pie fuera, ¿no? Creen en el Señor Jesucristo, creen en el Señor, pero también todavía hay muchas cosas del mundo que les apelan, que les llaman la atención, así que se encuentran a la puerta. Este muchacho estaba a medias. Todos entraban a orar, pero él se quedaba en la puerta, porque su enfoque estaba en la necesidad que él tenía, en la parálisis que él tenía, y también eso lo llevaba a tener su mirada puesta en la economía, en el dinero, porque nos dicen estos primeros versículos, fíjate cuántas veces lo dice. Dice el versículo 2, dice: mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento, todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama la Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Aquí lo nombra una vez, para que pidiera limosna. Cuando el hombre vio a Pedro y a Juan que estaban por entrar, les pidió, ¿qué cosa? ¿Qué le pidió? Le pidió dinero.
Así que su enfoque estaba ahí porque era la necesidad diaria, era lo que le hacía falta ese día, en ese momento. Así que su enfoque, su atención estaba en ese metro cuadrado, en su necesidad, en su enfermedad, en su parálisis y también en el dinero que necesitaba en ese día para comer o para sus gastos personales. Así que esta era la situación de este hombre. Se encontraba a las puertas, no entraba al templo, pero tampoco estaba muy lejos, estaba ahí. En el nombre de Jesús, yo quiero decirle a personas que quizás en este momento se sientan así, que se sienten a medias en su relación con Dios. A lo mejor te sentís como que es verdad que reconoces al Señor y que hay mucho que entendés que Dios ha hecho por vos, pero todavía no hay una rendición completa de tu corazón al Señor. Yo te quiero animar en esta noche a que podamos hacerlo juntos y que podamos orar y que te metas al templo, que te metas al propósito que Dios tiene con tu vida completamente. ¿Cuántos me dicen amén? Ahí está la verdadera bendición. Si no, siempre estás lisiado, siempre estás rengueando, siempre estás paralizado en el desarrollo de todo el plan que Dios tiene para tu vida. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? El gran problema de este muchacho. El problema no era tanto la parálisis. El problema es que delante de los hombres de Dios, delante de estos siervos de Dios, y fíjense, hermanos, que él estaba a la puerta de un templo donde se adoraba al Dios de Israel. Y este muchacho seguramente conocía de los milagros que Dios había hecho, porque hermanos, en la cultura judía, los papás les transmitían a los hijos, les contaban las maravillas de lo que Dios había hecho, todos los milagros que el Señor había realizado en los días de la liberación de Egipto, en los días de Josué, en los días de David, en los días de los profetas. Milagros impresionantes, este hombre los conocía. Sin embargo, él se encontraba a la puerta y no estaba experimentando esos milagros. Amén. Su enfoque, hermanos, y su atención, su pensamiento estaba equivocado en ese momento. Se estaba equivocando en lo que pedía. Amén. Nos dice la Biblia, hermanos, que nosotros a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Sin embargo, hay otro versículo que nos dice: pedid y se os dará. ¿Sí o no? Pedid y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando en vuestro regazo. Pero después la palabra nos dice que muchas veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestro propio deleite o pedimos de acuerdo a cómo nosotros vemos la situación o lo que nosotros pensamos. En el nombre de Jesús, yo espero que en esta tarde el Señor nos enseñe también a pedir como corresponde. Amén. Porque si pedimos de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al corazón de Dios, entonces vamos a recibir todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos me dicen amén? Si lo cree de verdad, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Porque Dios está acá para responder nuestras oraciones. Este hombre estaba errando en su verdadera necesidad. Él creía que la necesidad estaba en la economía, porque ya creo, hermanos, que de alguna manera la incredulidad se había apoderado de él y ya él creía que la sanidad física de sus piernas ya no iba a ocurrir. Por eso se había enfocado ahora en lo material, en lo que necesitaba diariamente, y había empezado a solicitar limosna. Y cuando se encuentra con estos varones de Dios que ya estaban siendo usados por el Señor poderosamente, no le pide él la sanidad. Lo que le pide es, ¿qué cosa? ¿Saben que a veces nosotros le estamos pidiendo a Dios todo el tiempo eso? La mayoría y la gran parte de nuestras oraciones tienen que ver con la necesidad diaria.
Señor, súpleme el trabajo, súpleme la economía, dame esto, dame esto otro. Hermanos queridos, el Señor quiere obrar milagros en nuestro interior. El Señor nos quiere sacar de la parálisis espiritual y que nos metamos en el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Porque cuando nosotros empezamos a avanzar en la búsqueda, como dice Mateo 6:33, la búsqueda primeramente del reino de Dios y su justicia, empezamos a caminar y dejamos de estar en la puerta, sino que nos metemos en el río de Dios, en el propósito de Dios para nuestras vidas. Hermanos queridos, nos dice la palabra que todas las cosas que necesitamos van a ser añadidas. Amén. Vendrán por añadidura, ni siquiera tendremos que pedirla. Así que tenemos que pedir que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿sí o no? Y lo demás el Señor lo va a añadir porque estamos caminando en su propósito, porque estamos obedeciendo a su palabra, estamos cumpliendo con el llamado que el Señor nos ha dado. Entonces Él se encarga de que encajen las piezas para que todo sea suplido para nosotros y para nuestras familias. ¿Se entiende, hermanos? Estaba errado en cuál era su verdadera necesidad. El hombre creía que necesitaba plata. Y Pedro y Juan le iban a decir, como Milei, ¿no? No hay plata. ¿Sí o no? Bueno, bíblicamente le iban a decir, no tengo plata ni oro. No conocemos el versículo. Pero este muchacho estaba enfocado ahí. Pero Dios le iba a cambiar, literalmente, su enfoque, su prioridad en ese momento. El gran problema de la gente en nuestros días es que cree que necesita cosas, que necesita dinero, que necesita cosas materiales. ¿Sabes qué? Eso no va a producir avance en nuestras vidas. ¿Saben que estaban leyendo una estadística, hermanos? Miren, el periódico La Vanguardia de España, un diario que me gusta leer de vez en cuando algunas noticias, y una de las noticias decía que el 70% de la gente que gana la lotería han acabado arruinados. Y a cabo de 5 años, muchos de la gente que recibe un gran caudal de economía así, porque ha ganado algo por juegos de azar, la lotería o algún premio de esta manera, al cabo de unos años, no solamente que dilapidan lo que han ganado, porque rápidamente lo pierden, porque no saben administrar esas cantidades de dinero, sino que terminan frustrados, muchos en depresión, y muchos se han quitado la vida por la frustración de haber tenido una oportunidad tan grande y en poquitos años haberla desperdiciado y después encontrarse en una situación peor todavía. Amén. Así que toca al que tenés al lado y decirle, no es una cuestión de cosas materiales, no es una cuestión de dinero. Amén. No es lo que necesitamos verdaderamente. Aunque claro que nos hace falta y que Dios sabe las cosas que nosotros necesitamos. Y Dios no hace la vista gorda acerca de esas situaciones, sino que Dios es proveedor y Dios nos suple, por supuesto, y nos enseña a ser buenos administradores. Pero no es el eje, no puede ser el eje, no puede ser lo principal en nuestra vida, no puede estar nuestro objetivo. No podemos dedicar toda nuestra fuerza, todos nuestros pensamientos, toda nuestra vida a conseguir plata, hermanos. Equivocamos la necesidad que tenemos verdaderamente en nuestro corazón. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. El gran problema de todos es que no detectamos cuál es nuestra verdadera necesidad. Ahora, enfoquémonos en lo que realmente necesitamos. Leamos un poquito más los siguientes versículos. Versículo 4 en adelante. ¿Cómo dice la palabra? Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo. Pedro fue el que le dijo. Estaba con Juan, pero fue Pedro el que habló. Fíjate, hermanos,
Recién te dije que ellos prestaron atención, que ellos estaban atentos a la necesidad de este muchacho. Y así fue, a tal modo, de tal manera que Pedro fijó los ojos en él. Pero parece que cuando Pedro lo estaba mirando porque le quería hablar, el muchacho no lo estaba mirando. Seguramente, me imagino yo, que estaba mirando, que estaba con la cabeza gacha. Seguramente estaba mirando o tenía la mano extendida pidiendo, pero su mirada estaba en el suelo. Capaz que en su problema, en las piernas, en su cojera, capaz que en su mundo metido y pidiendo. Ahora Pedro, cuando le va a hablar, dice que él fija los ojos en él, quiere conectar, porque en la mirada, hermano, cuando uno habla y uno mira a los ojos a la otra persona, hay una conexión, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Por eso a veces en el matrimonio, ¿no? Mi esposa a veces me lo dice, mírame a los ojos cuando te hablo, cuando me está diciendo algo serio, ¿no? Y yo igual, ¿no? O a mis hijos, ¿no? Le estoy diciendo algo importante, le digo, mírenme, escúchenme con los ojos, ¿no? ¿Sería? No, mírame, préstame atención a lo que te estoy diciendo. Entonces Pedro le va a hablar y le dice, Pedro lo exhorta y le dice, míranos, míranos. Saben que el Señor nos dice, hermano, hermana querida, en esta noche el Señor nos dice así, mírame, mírame a mí. Deja de mirar tu necesidad, deja de estar metido en tu mundo, deja de estar con la cabeza gacha, a lo mejor por lo que hiciste, por lo que te pasó, por las circunstancias, no sé cuál sea la problemática de cada uno, pero hay algo que he entendido en la vida y es que los problemas de uno siempre son los más grandes, ¿sí o no, hermanos? Aunque sean así, a veces cuando te comparas con otro, sí decís, no, wow, eso es una enfermedad grave, eso es un verdadero problema. Pero vos estás pasando por una dificultad, a lo mejor estás peleado con tus hijos, no lo sé, o estás en un problema en la casa que no lo podés solucionar y para vos es tu problema, es el más grande, porque es tuyo, ¿sí o no? Y a veces eso te agobia, te preocupa, te pone ansioso. El Señor nos dice en esta noche, mírame, mírame a mí, levanta tu mirada, levanta tus ojos y mira donde tenés que mirar. Y después de decirle, míranos, el hombre lisiado, entonces él, en la NTV lo ponemos, en la Nueva Traducción Viviente. ¿La tenemos ahí? Ahí está. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir, ¿qué cosa? ¿Qué esperaba recibir? Plata. Fíjate cuántas veces, ¿dónde estaba el enfoque de este hombre? En lo material. Y era entendible, hermano, no vamos a criticarlo, hermano, no vamos a acá ponerlo y a fusilarlo ahí en el paredón a este hombre, oh, qué materialista. No, porque muchas veces nosotros somos así también, ¿sí o no? ¿Cuáles son tus más grandes preocupaciones diariamente? ¿Sí o no, hermanos? Nadie me dice amén, ¿no? Wow, qué santos que son todos acá, ¿no? No te preocupa la factura de la luz, no te preocupa para nada del alquiler, ¿no? ¿Qué fe tienen, hermanos? A veces están ahí las preocupaciones, en la tarjeta, en el día, ¿no? Se acerca el día 10 ahora, en el nombre de Jesús. No perdamos nuestro enfoque y no saquemos nuestra mirada del Señor Jesucristo y de su palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Pero este muchacho dice que los miró, claro, cuando Pedro le dijo, míranos, míranos. Levantó los ojos, lo miró ansiosamente, no sé cómo habrá sido, ¿no? Expectante, algo se motivó en él, esperando recibir, aunque sea un poco de dinero. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vaya chasco se pegó este hombre, quizás se desilusionó en las primeras palabras, porque Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Yo no tengo plata ni oro para ti. No tengo plata ni oro para ti. Te dije hace un momento, hermano querido, que Pedro y Juan representan a la iglesia, ¿sí o no?
Amén. Una iglesia que sabe la verdadera necesidad que tienen los hombres en nuestros días. ¿Sí o no? Yo te digo como representante de la iglesia, también como pastor de esta casa, no tenemos plata ni oro, hermano, lo siento. No hay plata, te digo como mi ley, ¿no? No tenemos economía. A veces hay gente que viene y nos pide y en la medida de lo posible ayudamos, por supuesto, con el banco de alimentos, tenemos un ropero comunitario, tenemos una fundación e intentamos ayudar y estamos haciéndolo, gracias a Dios, pero no tenemos para suplir todas las necesidades de cada uno. A veces la gente cree que nosotros tenemos muchísimo y la verdad es que no. Sí vivimos en milagros que el Señor hace. Amén, hermanos. Sí experimentamos milagros que Dios va haciendo y nos va supliendo. Y el mayor milagro es que Dios nos hace buenos administradores. Uno de los mayores milagros que yo he experimentado en mi vida es que el Señor me ha hecho un buen administrador, porque antes no lo era, hermanos. Y los que me conocen de hace muchos años lo saben, hermanos. Que hubo una época que yo le debía a cada santo una vela, ¿no? Y no podía avanzar y no podía crecer. Pero empecé a aplicar los principios de la palabra de Dios. Y el mayor milagro que el Señor ha hecho es hacerme un buen mayordomo, un buen administrador de las cosas que Él me ha dado. Amén. Dios lo quiere hacer con vos también. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Y que uno pueda, de lo poquito, que eso se multiplique. Que de 5 panes y 2 peces, por la gracia y la bendición de Dios, se puedan multiplicar hasta que sobre y abunde. Esos son milagros que Dios hace en el nombre de Jesús. Y que todo lo que toque en nuestras manos, como dice el Salmo número 1, todo lo que tus manos toquen prospere. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Tocalo al que tenés al lado, decirle que seas prosperado. Pero si todo lo que mis manos tocan es prosperado, como la oración, ¿verdad? Hermano, yo deseo que tú seas prosperado. Así sea en cada uno de nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. El hombre lisiado miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. No tengo plata ni oro, pero te daré lo que tengo. ¿Saben qué, hermano? En la iglesia no tenemos plata, pero tenemos algo que es mucho más valioso que el oro, que la plata, que cualquier mineral, cualquier metal precioso de la tierra. Amén. Y eso es lo que Pedro, ahí es donde Pedro, por eso le llamó la atención y le dijo: mírame, porque te voy a decir algo que te va a estallar y te va a explotar la cabeza. No tengo lo que vos me estás pidiendo, pero sí te voy a dar algo. No te voy a dejar con las manos vacías. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Amén. Levántate y camina. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te voy a dar. Y lo que tengo es el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Un nombre, hermanos, que nos dice la palabra que es sobre todo nombre. Había una enfermedad, había una problemática física que estaba paralizando a este hombre, que había secado a este hombre por años. Tenía un nombre: paralítico. El paralítico del templo, o el cojo del templo. Ese era el nombre, así lo llamaban todos los días. Ahí está el que pide limosna. Ese era el nombre de su situación. Yo no sé cuál es el nombre de tu situación. Capaz que sea enfermedad, capaz que el diagnóstico del médico, no sé, fue diabetes, fue cáncer, fue tumor, fue, no sé, pulmonía, fue algún problema en los huesos, en la columna, artrosis, no sé. ¿Cuál es el nombre? ¿O cómo se llama la dificultad que vos estás viviendo? Pobreza, miseria, escasez, deudas, divorcio, la familia quebrada, el matrimonio peleado, la problemática con los hijos. Capaz que tu problemática
tiene un nombre de adicción, adicción a las drogas, adicción al tabaco, al alcohol, no lo sé, a la pornografía, a la inmoralidad, a la lujuria, no sé cuál sea el nombre de tu problemática. Pero yo te quiero decir, hermano querido, que hay un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en la iglesia quizás no encontramos muchas otras cosas. Gracias a Dios porque el Señor nos ha dado la capacidad y podemos ayudar. Pero la verdadera solución para tu caso personal es que recibas el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y me gusta acá porque la Biblia lo denomina, y Pedro lo dijo así, Jesús de Nazaret. ¿Sabe qué? Me encanta cuando dice el pueblo donde nació Jesús. Cada vez que yo leo la Biblia y leo Jesús de Nazaret, me gusta mucho, porque me habla de que Jesús nació en un pueblo, que Jesús nació como yo, en un barrio. Amén. Que Jesús no venció a Satanás, el diablo, en el cielo, sino que lo venció acá en la tierra. Amén. Naciendo en Nazaret. Y eso es lo que Pedro le está diciendo acá al paralítico. Yo no tengo economía, yo no tengo dinero. La verdad que no lo tenían en ese momento. No tenemos otra cosa más que el nombre de Jesús, el que nació en Nazaret. Amén. Ese nombre nosotros lo portamos como iglesia del Señor. Ese poder nosotros lo tenemos como iglesia de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Y en el nombre de Jesús nosotros podemos experimentar y podemos realizar también milagros sobrenaturales. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Cuántos lo creen junto conmigo? Amén. Lo que tengo te daré, le dijo Pedro. Mira, quiero que me acompañen dejando un poquito el texto acá, pero que me acompañen a Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 12. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12, dice así. ¿Están conmigo ahí? ¿Lo tenemos? De cierto os digo, esto significa en verdad, esta es una verdad es una verdad enorme. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Esto lo está diciendo Jesús. ¿Cuáles fueron las obras que Jesús hizo, hermanos? ¿Qué obras? A ver, díganme alguna obra que el Señor haya hecho, que se acuerden. Curar a un leproso. Claro que sí. ¿Qué más? La vista a ciegos. Devolvió la vista a ciegos. Liberación. El muchacho lunático, el gadareno. Liberación de demonios, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hizo el Señor? La mujer del flujo de sangre, resucitó muertos, multiplicó los panes y los peces, convirtió el agua en vino. Tremendo, ¿no? ¿Qué más? Preparó discípulos, ¿sí o no? Estaban acá Pedro y Juan, discípulos del Señor. Claro que sí. Resucitó a Lázaro, etcétera, 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 etcétera. ¿Ah? Dice Juan que si tuvieran que escribir todo lo que vivieron con Jesús, no alcanzarían la tinta del mundo, no alcanzaría lo que ellos experimentaron caminando con Jesús esos 3 años y medio. Amén. Todas las cosas que Jesús hizo. Ahora, este versículo es poderoso, hermanos, porque el mismo Señor Jesús dice: de cierto os digo. Restauración y vida, de cierto, el Señor nos dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y eso fue verdad, porque Él está ahora a la diestra del Padre e intercede por nosotros, ¿verdad, hermanos? Yo voy al Padre, pero dice: aunque yo voy al Padre, y todo
lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué pasaría? Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El siguiente versículo, ¿verdad? Ahí está. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Ahora, volvamos ahí a Pedro y a Juan. Pedro le dice: no tengo lo que me estás pidiendo, pero te voy a dar otra cosa. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y empezá a caminar. Amén. Hermanos queridos, número uno, el Señor nos está diciendo en esta tarde: levántate. Y el Señor me está usando a mí como un instrumento en sus manos para decirte: levántate en el nombre de Jesús. No sé en qué situación estás, no sé cuál es tu dificultad o cuál es el área de tu vida, esa parte de tu vida en la que estás paralizado, o quizás hoy notas que es toda tu vida la que está parada, la que está frenada, la que está obstaculizada, no podés avanzar. Parece que, como escuchaba a un pastor el día viernes, estábamos ahí en un congreso de varones, en una reunión, y decía el pastor: hay gente así que no le sale una y no entiende que tiene que alinearse con Dios para que las cosas empiecen a funcionar, ¿no? Y él decía: hay gente que compra un enano y le crece, ¿no? O que emprende algo y parece que todo te sale mal, ¿no? ¿Hay alguien así acá en este lugar? No levante la mano. ¿O hay alguien que ha pasado por esa situación? Te digo, yo pasé por esa situación. Nada, hermanos. Lejos de Dios, queriendo hacer las cosas en mi fuerza, a mi manera, a mi modo de ver la vida, dejando a un lado la palabra de Dios, centrándome en mis propias necesidades. Y hiciera lo que hiciera, no prosperaba, no avanzaba. Frenado, lisiado, espiritualmente paralítico. Amén. Ahora, el Señor nos dice hoy a nosotros acá: levántate en el nombre de Jesús. Levántate de la condición, de la situación en la que está. ¿Qué significa espiritualmente? Acá le está hablando físicamente, por supuesto. Si hay alguien enfermo acá, creo que el Señor hoy puede obrar milagros, amén, en lo físico, en lo natural. Pero el Señor también puede y nos enseña, podemos aplicar esta palabra espiritualmente. ¿Qué significa levantarse? Levantarnos, hermanos queridos, lisa y llanamente significa arrepentirnos. Amén. Diga conmigo: arrepentimiento. Dígalo un poquito más fuerte, así sé que está conmigo. Arrepentimiento. Los que han venido aquí al altar hoy, gloria a Dios, porque ha sido un levantarse. Es cambiar la posición, cambiar la condición, la situación en la que estás. Arrepentimiento. Yo he aprendido, hermanos, que cuando alguien está caído, tirado en el suelo, no puede caminar. Por eso la instrucción de Pedro es correcta. Levántate, primero hay que levantarse. Decí conmigo: primero hay que levantarse. Y después de levantarnos, entonces podremos caminar. Si no nos levantamos, nunca avanzaremos. Amén. Alguien que está tirado en el suelo, puede decir que avance y arrastras, va a poder avanzar un poquito, pero me moví, les cambié les cambié todo el sonido, pero me vengo acá un poco más cerca de ustedes. Amén. Primero levantarme. Diga conmigo: tengo que levantarme. Caído no se puede caminar. Siempre lo primero es levantarse. Nunca avanzarás si primero no te levantas. Tiene que ver con el arrepentimiento. Tiene que ver con... Está bien, varón, no te hagas problema, estoy bien. Ahí estoy. Total, tengo la tablet nomás. Levantarse está relacionado con el arrepentimiento, con la reconciliación con Dios, con volver a la comunión con el Señor. Amén. Volver a la oración, volver a la intimidad con el Señor, volver a congregarte, volver a estar en relación con la iglesia. Eso es levantarte. Amén. Te digo en esta tarde: levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Y número 2 es camina.
una vez que uno se levantó, fíjense qué curioso, hermanos, que espiritualmente cuando uno se levanta, cuando se humilla, porque el arrepentimiento viene por el quebranto de espíritu. Así que cuando uno dobla rodillas y llora su pecado, llora su equivocación y se arrepiente delante de Dios, humanamente o naturalmente estás arrodillado, estás postrado naturalmente, pero espiritualmente es cuando te levantas. Amén. Por eso cuando cantamos esa canción que dice: no hay lugar más alto que estar a tus pies, es una verdad como esta casa. Amén. Porque no hay mejor manera que estar de pie y listo para avanzar que cuando uno está postrado, humillado y quebrantado en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Ahora cuando uno está erguido naturalmente, orgulloso, yo no tengo problemas, yo sigo en la mía, ahí es cuando está postrado, lisiado espiritualmente, no avanzas espiritualmente. Amén, hermanos. Así que, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo nos levantamos, hermanos? De rodillas, humillados delante de la presencia de Dios. Y ahí el Señor empieza a obrar milagros y se empieza a desarrollar el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Amén. Ahora, camina, levántate y camina. Ahora estamos listos para avanzar. Ahora estamos listos para salir adelante. Ahora estamos listos para cumplir el propósito de Dios. Tenemos que avanzar, si no, volveremos a caer en lo mismo. Esto significa transformación que va a traer discipulado, que va a traer un crecimiento en nosotros. Si no caminas, si no avanzas, vas a volver a lo mismo de antes. Por eso es necesario levantarse y empezar a caminar. Amén. Sacudí al hermano que tenés al lado y decirle: no te quedes en el mismo lugar, por favor. Cuando Dios haga algo, cuando Dios te hable, no te quedes en el mismo lugar, no te quedes haciendo lo mismo, con los mismos hábitos, las mismas costumbres, juntándote con la misma gente. No, tenés que caminar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Si no volvemos, si no poquito a poco volvemos a lo mismo. Nos hemos arrepentido, hemos llorado nuestro pecado, nos hemos levantado, pero si no caminamos, otra vez volvemos a frenarnos, otra vez volvemos a la parálisis espiritual en nuestra vida. Amén. Así que empezá. Hay hábitos que tenemos que dejar y hay otros hábitos que tenemos que tomar en nuestra vida, como el hábito de la oración, de la lectura de la palabra, de adorar a Dios en nuestras casas, cerrar la puerta de nuestro cuarto. Eso es caminar. Amén. El discipulado, el congregarnos, etcétera, etcétera. Si no lo teníamos por costumbre, ahora cambiamos, ¿no? Y en vez de ver tanta tele, en vez de ver tantas redes sociales, no lo sé, en vez de trabajar tanto, no sé cuáles sean tus hábitos. Pero a lo mejor dormir sea tu hábito y tenés que dormir 1 hora menos para empezar a caminar en una vida de oración. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces algo cambia, empezamos a avanzar. Si no, fácilmente volveremos a lo mismo. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Ahora, terminamos leyendo los últimos versículos. Que tienen que ver con el discipulado, que es importante para vos y para mí. ¿Podés decir conmigo discipulado? Dice: entonces Pedro, ¿estamos ahí? En el punto número 7. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Fíjense, tremendo, porque Pedro le dice: levántate y camina. Pero después es el mismo Pedro el que le extiende la mano para ayudarlo a levantarse. Amén. Decí conmigo: necesito ayuda. Necesitamos ayuda, ¿sí o no, Sergio? Yo necesito ayuda un montón de veces. Cada uno de nosotros. A veces solo no podemos, y ahí es donde entra el discipulado. ¿A quién tenés que pedirle ayuda? A Pedro y a Juan.
Amén. Tenés que ir a gente de fe. Tenés que ir a gente que esté caminando en el propósito, a gente gente más madura, gente que lleve más años en el Señor y que vos veas el fruto de obediencia a Dios en su vida. No te vayas a pedirle ayuda a un incrédulo, a otro que no tiene nada que ver, porque el consejo que te va a dar o la mano que te va a extender te va a llevar para otro lado. Amén. Busca gente de Dios. Diga conmigo, tengo que tener amigos de fe. Amén. Yo tenía una predicación hace años en cuanto a este pasaje. He tratado de no tocar casi ningún punto de esa predicación, porque a veces uno en pasajes bíblicos se vuelve a la misma revelación de hace años. Pero hace años yo enseñaba que Pedro y Juan representan la fe y la adoración. Pedro es fe, el que caminó por las aguas, el que se lanzó, ¿no? Era un lanzado. Fe. Pero Juan era el íntimo, era el discípulo amado del Señor. Así que fe y adoración. Pero bueno, apliquémoslo en este momento. Tenés que juntarte a gente de fe. ¿Cuántos dicen amén? Conectate con gente de fe. Conectate con gente que adore a Dios. Gente de intimidad con Dios. Amén. Y que ellos te ayuden, que te tiendan una mano y te ayuden a levantarte. Eso va a ser poderoso y milagroso en tu vida. ¿Qué más dice la palabra? Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento, ¿qué pasó? Estate acá conmigo. ¿Qué pasó? Se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿No? Todo lo que parece que el problema estaba ahí en los tobillos, ¿no? Porque lo dice la palabra, se le afirmaron los pies. Sonó más a Transformer el ruido que he hecho ¿no? que a huesos. Pero se le empezaron a curar los tobillos. En el momento que él escuchó, miró primero a hombres de fe, escuchó la palabra, tomó la mano de Pedro, y cuando sintió el tirón, empezó el milagro a suceder. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. ¿Y qué pasó? Versículo 8. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó ¿a qué? ¿Qué hizo? Hizo caso, decí conmigo, y le hizo caso a Pedro. Empezó a caminar. Amén. No se levantó así nomás, sino que estaba tirado, pegó un salto cuando se dio cuenta y empezó a caminar. Ya no lo podían parar. ¿Sabes qué te digo? No te van a poder parar. María, no te van a poder parar. Amén. Hermanos, no nos van a poder parar cuando los milagros del Señor empiezan a ocurrir, cuando empezamos a obedecer al Señor, cuando estamos conectados con el propósito de Dios, nos volvemos imparables. Y este muchacho que no podía caminar, empezó a caminar. Luego entró en el templo. Esto es poderoso, porque siempre estaba a la puerta, a medias. Pero entró en el templo. ¿Y qué más hizo? Entró con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Amén. Amén, hermanos. En muchas ocasiones me siento identificado, porque yo hoy en día no paro de saltar. Bueno, salto hasta donde puedo, ¿no? Hasta donde me da el estado físico. Mire, de hecho, he pegado 2 saltos, ahora ya me agité. Pero ya les he contado en infinidad de oportunidades lo que me pasó en la pierna a mí. Me quedé literalmente cojo, rengo, por una quebradura jugando a la pelota, tibia y peroné. Y el médico me dijo: no vas a volver a caminar igual si no te cuidas, nunca más toque una pelota. Si querés ser mayor y querés caminar bien y poder estar sobre tu pierna izquierda, no vuelvas a correr, no vuelvas a saltar. Y ya le he contado un montón de veces cómo el Señor me sanó en una reunión. Un pastor oró por mí y el Señor hizo el milagro. Y hoy salto en la pierna izquierda. Amén. Y he vuelto a jugar al fútbol también, ¿no? Ese es un milagro poderoso del Señor. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Por eso entiendo a este muchacho. Porque cada vez que hay una canción donde hay que saltar, y a veces uno no tiene todas las ganas de saltar, pero digo, me acuerdo de esos tiempos donde tuve 3 años, hermano, sin poder caminar bien. Y el Señor me sanó. Así que ahora digo, no, hay que saltar, ¿no? Porque hay que poner en práctica y disfrutar de los milagros que Dios hace con nosotros. Amén.
Amén, amados. Quiero que nos pongamos de pie en el nombre de Jesús, caminando, saltando y alabando a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Esto es toda la demás gente que lo conocía lisiado y paralítico. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Amén. Se levantó, empezó a saltar, a caminar, y después se aferró a los hombres de fe que le habían ayudado. No con plata. Fíjense, hermanos queridos, a esta altura este muchacho se había olvidado de la plata, del oro, se había olvidado de la economía, ¿sí o no? Ya no nombra más lo que quería, una limosna. Estaba experimentando un milagro del Señor, fortaleza de Dios. Amén. Se metió al propósito, se metió al templo. Amén. Y Dios empezó, gracias a este muchacho, una obra poderosa en esos días. Después de este pasaje nosotros vemos en la palabra milagros de multiplicación, como Pedro pudo predicar a muchos y les pudo decir: arrepentíos y convertíos. Amén. Son milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y el Señor nos quiere levantar de nuestra parálisis en el nombre de Jesús. A lo mejor ese tiempo difícil que estás viviendo tiene que ver con una enfermedad también, puede ser. Que eso frene, haya detenido nuestra fe y nos esté agobiando. Un diagnóstico duro del médico. Mira, hermano querido y hermana querida, no hay enfermedad más grande que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sé cómo se llame tu enfermedad, pero sí sé cómo se llama aquel que puede sanar toda enfermedad: Jesucristo de Nazaret. Y en ese nombre vamos a orar en esta noche. Quizás haya algunos que sientan que la parálisis es espiritual. No sé cuál es la dificultad. A lo mejor tu familia es la que está paralizada. Como dije antes, tu matrimonio. Capaz que la economía es la que está enferma, paralítica, y no avanzás, no podés crecer. En el nombre de Jesús, sé que el Señor hará milagros en esta hora, porque vamos a mirarlo a Él y vamos a enfocarnos en los ojos de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, mientras adoramos al Señor un momento, deja que el Espíritu Santo te ministre al corazón en el nombre de Jesús. Y escucha la voz del Señor que te dice hoy: levántate y camina. Levántate y camina. Hay esperanza, hermanos queridos. Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. No vas a estar paralizado toda la vida. No vas a estar lisiado toda la vida. No vas a estar mendigando toda la vida. En el nombre de Jesús, el Señor te da la fuerza en esta noche. Te da la capacidad de valerte por vos mismo. En el nombre de Jesús, el Señor va a poner gente a tu lado que te sepa levantar, que te sepa discipular, que te ayude en el propósito de Dios. No que te saque del plan de Dios, sino que te ayude, te fortalezca con sus palabras, con sus consejos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gente de fe, gente de fe, gente de fe. Aleluya. Declaramos los milagros del Señor. Confesamos su grandeza en esta noche. Te honramos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Aleluya.